Nuevamente bienvenidos al canal de la Academia de INAE. Mi nombre es Uriel Manzano, alumno de la Facultad de Economía. En esta ocasión vamos a presentar el tema de las reformas estructurales. Comenzaremos hablando de las reformas de primera y segunda generación que se llevaron a cabo entre los años 80 y 90 para posteriormente vincularlo con las reformas que actualmente se pretenden implementar. Para esto vamos a contar con el apoyo del profesor Agustín Andrade. Él es profesor de la Facultad de Economía y bueno, también forma parte de la Academia de Investigación del área de INAE. Entonces, para eso tenemos esta entrevista. El día de hoy estamos con el profesor Agustín Andrade Roble para abordar el tema que está muy en boga, el tema de las reformas estructurales. Realmente estas reformas surgen de la necesidad que tiene el país en la década de los 80 de retomar el crecimiento. Recordemos cómo en 1982 la economía mexicana entra en una grave crisis que trae consigo una disminución radical del crecimiento. Y en 1982 el crecimiento de la economía mexicana es negativo, menos 0.6%, 1983 es negativo del 4.2%. A partir de este crecimiento tan exiguo de la economía mexicana, el gobierno federal pretende retomar el crecimiento. Y retomar el crecimiento implicó una serie de medidas de política económica. Uno, un programa de reordenamiento económico, el llamado PIRE, digamos, que se establece en 1983-1984, digamos, y que tiene como fin ponerle un paracaídas a la caída de la economía mexicana y a partir de ahí plantearse un crecimiento. Junto con este programa inmediato de reordenamiento económico, el gobierno federal pretende retomar el crecimiento, y para retomar el crecimiento se plantea toda una serie de reformas que en ese momento se llamaron reformas estructurales. El primer momento de esta reforma estructural significó la desregulación de todo el aparato proteccionista que la economía mexicana venía desarrollando desde el modelo ICE. Esta medida significó en términos fundamentales, esta desregulación significó en términos fundamentales que los permisos previos de importación y las tarifas impositivas que había venido desarrollando el gobierno mexicano a las exportaciones tendieran a desaparecer. Esta desregulación es una desregulación unilateral que desarrolla el gobierno mexicano. El segundo momento se da en 1986 con la entrada de México al GATT, y el tercer momento se inicia en la década de los 90 con la apertura comercial como elemento fundamental. Hay una tercera reforma estructural que me parece de primera generación, que me parece importante, y esta reforma estructural se refiere a el sector financiero. De hecho, desde la propia nacionalización de la banca, lo que se da en términos del sector financiero es que a los banqueros que se les había expropiado en 1982 la banca, se les devuelve el paquete económico que está referido a los bienes no financieros. Pero a partir de ahí, digamos, se da un proceso de desregulación del sistema financiero que culmina en el año 1992-1993 con la reprivatización del sistema financiero y la desregulación del sistema financiero. Entonces, en los hechos, digamos, lo que tenemos son transformaciones importantes que se están dando en la economía mexicana a partir de 1982 y que permiten la transformación
de la economía mexicana. Sobre las reformas de segunda generación, podemos plantear que en términos fundamentales son dos o tres elementos centrales de estas reformas. El primer elemento es que las reformas de segunda generación se encargan de profundizar las reformas de primera generación. Es decir, el Estado tiende a el equilibrio fiscal, se profundiza sobre todo a partir de 1994 con el Tratado de Libre Comercio, la apertura comercial, y junto con esto se profundizan las reformas financieras. Se profundizan mediante qué mecanismo? Mediante un mecanismo que me parece esencial. Uno, las reformas financieras con la reprivatización de la banca, digamos, tienden a traer consigo una tendencia a la liberalización del sistema financiero. Y en esta liberalización del sistema financiero, lo que tenemos es que será la profundización de el sector financiero. Primer elemento. Segundo elemento, ¿qué pasa con lo que usted ha preguntado? ¿Qué pasa con la industria en términos fundamentales en el periodo de 1994 en adelante? Lo que tenemos es que realmente en la economía mexicana sí hay una transformación importante del proceso de industrialización. ¿Qué quiero decir con esto? El proceso de industrialización en el periodo anterior está referido en términos fundamentales a el mercado interno. En el proceso de sustitución de importaciones, la industrialización se refiere a la satisfacción de las necesidades del mercado interno. Sin embargo, si nosotros nos planteamos qué sucede de 85, 86 en adelante, lo que observamos es que el mercado interno ya no es el eje central que va a permitir el desenvolvimiento del proceso de industrialización. Hay un cambio sustancial del proceso de industrialización. Y, digamos, este cambio fundamental implicó que las industrias más dinámicas de la economía mexicana no estuvieran vinculadas al mercado interno, sino estuvieran vinculadas a la exportación de la economía mexicana. De hecho, si nosotros observáramos la estructura de el nivel de las exportaciones, observaríamos que en 1982 la estructura de las exportaciones es una estructura en la que domina el sector petrolero. Las exportaciones fundamentales de la industria en 82 son las exportaciones petroleras, con cerca del 80% del total de las exportaciones. Si nosotros observamos las exportaciones en el año de 1994, con lo que nos encontramos es que en términos fundamentales, en esta estructura de las exportaciones, el sector manufacturero es el que domina la estructura de las exportaciones. Y las exportaciones de este sector manufacturero representan el 80% de las exportaciones totales. Es decir, hay un cambio fundamental. Y junto con esta transformación de la estructura de exportaciones, lo que nos encontramos es que hay un dinamismo muy importante de las exportaciones de la economía mexicana. Si nosotros nos planteáramos cuáles son las exportaciones a principios de la década de los 80, lo que observaríamos es que estas exportaciones son de alrededor de 25,000 millones de dólares. Sin embargo, lo que tenemos es un crecimiento continuo año a año cercano al 10% de las exportaciones de la economía mexicana,
lo cual nos va a traer consigo que realmente el sector externo y el sector exportador es el sector realmente dinámico de la economía mexicana. Sin embargo, aquí hay un problema. Bueno, hay uno o dos problemas centrales. ¿Cuáles son los problemas centrales de estas exportaciones de la industria manufacturera? Un problema central es que estas exportaciones no están diversificadas, están altamente concentradas. Y están altamente concentradas en la industria automotriz, en la industria maquiladora y en la industria electrónica. Esto trae consigo que el proceso de industrialización en la economía mexicana no esté diversificado y que adicionalmente, digamos, estas industrias dinámicas, incluso, digamos, industrias transnacionales y industrias mexicanas que tendieron a transnacionalizarse, tienen una dificultad. Y la dificultad que tienen es que no crearon cadenas productivas que pudieran arrastrar a las industrias pequeñas y medianas para plantear una dinámica diversificada del proceso de industrialización. Esta es la principal dificultad que yo le veo a este proceso de industrialización y ligada a las cadenas productivas. Junto con estas problemáticas que observo, tenemos otros problemas que me parecen centrales. Realmente, a pesar de las reformas estructurales, a pesar de la dinámica de la inversión extranjera en la economía mexicana, sobre todo de 1988 a 1994, en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, lo que observamos en el caso de la economía mexicana es que esta gran magnitud de inversiones que se volcaron a la economía mexicana no se volcaron a actividades productivas, sino que se volcaron fundamentalmente a el sector financiero, a la bolsa de valores, y junto con la bolsa de valores una buena parte de los inversionistas extranjeros vinieron a cooptar parte de lo que podemos denominar la deuda interna. Vinieron a cooptar la inversión en petrobonos o en tesobonos, que creció de una manera importante. En este sentido, no hubo una dinámica importante en términos de inversiones productivas que son, digamos, esenciales para el desarrollo de cualquier economía.